Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a comenzar con una serie nueva que os traigo. Hacía tiempo quería hacer esta serie y además es un tema pues que yo he estado buscando por internet y no hay mucha información. Se trata de una aplicación full stack, bueno, eso lo veis en el título, y vamos a tener pues un cliente, un servidor de autorización, Authorization Server, con el protocolo OAuth 2. Y a mayores vamos a tener un servidor de recursos, el Resource Server, al que vamos a acceder. El usuario se va a loguear con el cliente, con sus credenciales, y va a tener unos permisos, un token, y con ese token va a acceder al servidor de recursos. Y bueno, ¿y qué pasa con estas librerías que vamos a utilizar? Bueno, le vamos a echar un vistazo aquí y vamos a venir a esta página, lo que es el Authorization Server Reference. Bueno, os dejo el enlace en la descripción. Y bueno, esto es relativamente reciente. Aquí pasó una cosa un poco curiosa con el OAuth 2 de Spring Boot. Voy a venir para aquí, al inicializador, y por ejemplo voy a buscar OAuth 2. Y vemos que tengo el cliente, el servidor de recursos, y luego tendría para autenticación, tendría Okta. Pero no tengo el OAuth 2 Authorization Server. Si vengo a los repositorios, voy a buscar OAuth 2. A ver, el starter. Y bueno, pues esto se dejó de mantener en el 2021. Está completamente deprecated el OAuth 2 y prácticamente pues ha desaparecido el uso. ¿Qué ha pasado? Que la gente protestó un poco. Los de Spring acabaron diciendo, bueno, aquí vais a utilizar el servidor de recursos, el client, y luego para autorización, pues lo ideal sería utilizar, por ejemplo, el Okta, el Keycloak, el Auth0, cualquiera de estos, ¿no? Es decir, externalizar el proceso de autenticación y de autorización. Pero la gente les protestó, entonces al final pues lanzaron esta librería que sería bastante reciente. La versión es la 1.0.1, la actual. Si viene del futuro pues ya estará completamente avanzado. Y la verdad, como dije, no hay mucha información en internet sobre este tema, así que bueno, vamos a comenzar con el tutorial porque a mí no me gusta dar el rollo, así que venga. Vamos a tener tres proyectos: el Authorization Server, el servidor de recursos y luego el cliente. Pero vamos a comenzar con este, que es el gordo, el Authorization Server. Por tanto, bueno, esto aquí fuera, marco Maven, la versión de Spring tiene que ser 3 y Java 17 como mínimo. Le llamo tutorial y por ejemplo Authorization Server. Y bueno, dependencias, aquí voy a poner web, la de Lombok, y de momento pues ninguna más, porque el security ya vendría incluido en la librería de OAuth. Entonces lo que voy a hacer es generar el proyecto y a mayores tengo que añadir la otra dependencia, pero aquí no viene. Entonces generamos, bueno, está en Maven, bueno, perfecto todo. Y aquí tenemos la carpeta, tutorial OAuth 2, le voy a dar a guardar. Y lo voy a abrir con, bueno, primero lo voy a extraer obviamente. Y me vengo para el editor. Le digo que confío en el proyecto y espero a que cargue todo esto. Y bueno, primero voy a venir al POM. Y donde tengo todo el starter web, el Lombo, bueno, aquí voy a añadir aquí la dependencia. Entonces vuelvo a los repositorios de Maven. Y bueno, esta antigua obviamente pues no. Si debo 2, Authorization. Este de aquí, Authorization Server. Y esta versión 1.0.1, la que me está marcando aquí. Y la ponemos aquí y actualizamos el proyecto. Bueno, sí, debe venirme para aquí, para el... Y le voy a poner el puerto. Pues normalmente este se pone el 8080, sería, por ejemplo, si hago un cliente con Spring Boot, pues tendría el 8080. Y aquí en este caso, como el cliente va a ser con Angular, yo el puerto 8080 se lo voy a poner al servidor de recursos, al Resource Server. Por tanto, aquí sería Server Port, por ejemplo, el 9000. Y bueno, y esto para que me muestre en consola. Y bueno, esto podemos ponerle también aquí el OAuth 2.
que es lo mismo, y aquí sería punto. Bueno, esto lo tenemos. Entonces voy a venir aquí y en un principio vamos a tener un paquete solo, que va a ser el config. Esto va a tener varias fases, el tutorial, como hacemos siempre. Entonces vamos a comenzar por la parte más simple toda. Voy a volver aquí a la documentación. Y bueno, aquí venimos a Getting Started y ya tenemos un proyecto para iniciar. Esto es lo que tenemos que poner, la librería que hemos pillado de aquí. Y tenemos dos bins, dos security filter chain, esto sería el user detail service y esto sería el usuario que se va a loguear y lo tenemos en memoria. Y también el cliente, aquí los clientes hay que registrarlos, lo mismo que los usuarios, y también se está guardando en memoria. Entonces luego vamos a guardar el usuario en base de datos con sus correspondientes roles y lo mismo con el cliente. Y luego aquí esto sería para utilizar el PKC, que sería un par de claves, una clave privada y una clave pública. Esa pública la va a compartir con el servidor de recursos para comprobar si los tokens que le envía son válidos o no. Entonces, bueno, lo que hacemos, vamos a comenzar con el proyecto, con esta clase, el security config. Entonces aquí, new java class, sería authorization, security, config. Le marcamos como configuration. Y bueno, si quiero mostrar algo en pantalla, pues aprovecho que tengo el lombo y le pongo el SLF4J. Entonces, quedamos en que había dos bins aquí. Bueno, voy a cerrarlo para que se vea. Y sería Security Filter Chain y este sería Out. Bueno, a ver, le llamo Security Filter Chain. No se pueden llamar igual. Sería este Out Security Filter Chain. HTTP Security. Y lanza excepción. Y sería un bin. Y el orden pues es el más importante. Por tanto sería order 1. Esto es para que no se haga la picha un lío. Bueno, el otro se llama igual que este. Solo que en este caso el orden es 2. Le voy a llamar web security filter chain. Y bueno, comenzamos con este. Y aquí más o menos vamos a tener lo mismo que hay aquí. Le vamos a aplicar lo que es el security, el por default. Y aquí sería atención server, configuration. Y el HTTP. Y bueno, aquí esto le está diciendo que voy a utilizar el OpenID Connect, que no hay que confundir OpenID con OAuth 2 y con OpenID Connect. El OAuth 2 sería un proceso de autorización, el OpenID sería un proceso de autenticación, en cambio el OpenID Connect engloba los dos. Yo me voy a autenticar aquí, voy a obtener un token y ese token me va a permitir acceder a ciertos recursos y eso va a depender también de los authorities que tenga. Por ejemplo, si soy administrador puedo leer, escribir y borrar, mientras que si soy solo usuario solo tendría derecho a lectura. Por poner un ejemplo sería así. Y entonces el get configurer y OAuth2 server configuration, no, configurer .class. Y le digo que es OIDC, que sería customizer with defaults. Ahí sería HTTP. Cuando hay una sección le digo pues que me mande loguearme. Exception handling. Ahí sería exception. Y new login URL authentication entry point. Y por defecto va a ser la página de login. Y el servidor de recursos va a tener JSON web tokens. Por tanto, entonces OAuth2. Aquí es resource server configurer. Y le indico que va a obtener JSON web token. Y al final hacemos el build. HTTP build. Y el siguiente, pues configuramos lo que es las propiedades del web, los accesos a los que puedo acceder o el que tengo que estar autenticado. Y sería authorize request.
Por ejemplo, out, sería out, any request, authenticated. En un principio debo estar autenticado, luego no, para crear un usuario, un cliente, pues vamos a abrir esas rutas, pero en un principio lo dejamos así. Y aquí el form login with the false. Y aquí podría pues ponerle cuál sería la página de login, si quiero una, cuál sería la página de logout, bueno, todo eso sería lo que es la configuración de web. Y lo mismo, http bill. Bueno, estos dos los tenemos. Lo siguiente, necesitamos el user details. También es un bin public user detail service, user detail service. Y es en memoria. Sería user details, la clase user, with username, por ejemplo, lo voy a llamar user. Y password podríamos tener un bin. Aquí sería, por ejemplo, un password encoder. Un password encoder, password encoder. Si uno paso, bueno, password encoder, get instance, pero esto está deprecated. Entonces no lo vamos a poner. Luego utilizaremos el bcrypt password encoder, pero eso ya cuando tengamos usuarios en la base de datos. Aquí como está en un principio en memoria, pasamos. Entonces ponemos user y para cifrarlo pues simplemente llaves y el no. Por ejemplo, authorities, le voy a poner role user y lo construyo. Y vamos a devolver in memory user details manager y le paso el user details. Lo siguiente, vamos a guardar lo que es el client. También es un bin como todo aquí. Sería un registro. Bueno, podemos mirar aquí. Register client repository. Hay un register client. Sería register client y le vamos a pasar un ID. Sería UID random ID to string. El client did, le voy a llamar client a secas. El secret, que sería, bueno, el client secret, que sería como la contraseña del cliente, porque aquí tiene que autenticarse tanto el cliente como el usuario. Entonces sería pues lo mismo, nope o nope secret. El método de autenticación, por ejemplo, secret basic. Luego authorization grant types. Podemos poner el código de autorización, access token y el refresh token. Por eso del código de autorización veremos luego poco a poco cómo funciona, porque es un flujo que seguimos. El cliente primero tiene un código y ese código va a intercambiarlo para obtener el token de acceso. Entonces, authorization grant type, authorization code. El refresh token y las credenciales del cliente. Y redirect URE, aquí tiene unas que no vamos a poner, vamos a utilizar una que está bastante bien, que aparte nos va a ayudar bastante a implementar todo el proyecto. Esto va a ser HTTPS. Sería outdebugger.com/debug. Bueno, a ver si lo he puesto bien, voy a comprobarlo en el navegador. Correcto. No sé, el scope, aquí va a ser OIDC scopes, el OpenID. El client settings,
sería Client Settings Builder. Y requiere proof key, sería true. Esto por defecto nos va a pedir el PKC, por tanto vamos a tener un código, un code challenge y un code verifier. Y ponemos por último el build y devolvemos in memory register client repository, y aquí sería pues el register client. Y bueno, y esto voy a hacer una cosa, queda más chulo así, más elegante. Client settings, y devuelvo esto, y aquí le voy a pasar los client settings. Y también necesitaría esto que tenemos por aquí, bien, authorization server settings. Authorization server settings, builder, y el issuer voy a poner la URL de este, sería localhost 9000. .9000 y build. Y luego también tengo que enviarle el JSON web token al resource server. Y tengo que poner esto de aquí también, lo del JWT decoder. JWT decoder, y aquí le voy a pasar. Y aquí de security context. Configuration. No, aquí es authorization, que digo yo de authorization server configuration, JWT decoder, y le paso el source. Y obviamente esto hay que marcarlo como un bin. Y ya por último, ahora sí ya nos pondremos con el tema de las claves, con todo esto que tenemos por aquí. Entonces va a tener dos métodos privados. Sería el primero, keypair, generate keypair. Keypair, el generator, keypair generator get instance, y aquí tengo que poner el tipo de algoritmo, y en este caso RSA. Bueno, esto insulta porque hay que hacer una excepción. Y lo inicializamos, por ejemplo, con 2048. Y el keypair va a ser el generator, generate keypair. Y devolvemos keypair. Y esto lo que hacemos, le ponemos pues el try catch. Y aquí lo hacemos throw runtime exception. Y bueno, irá otro más privado que va a ser la clave RSA. El RSA aquí. Generate RSA aquí. Así para que no esté tocando los huevos, subrayando. Primero obtenemos el keypair y va a ser igual a generate keypair. Este método que acabamos de escribir. RSA public key va a ser igual a keypair get public. Y RSA private key get private. Bueno, esto hay que castearlo para que no se ponga tonto. Bueno, aquí sería public key, me voy a llamarle, y aquí sería private key.
y hacemos el gasteo. Y vamos a devolver. Y sería en Builder y le paso el public key, el private key. El key ID, pues lo mismo. UID, toString y build. Bueno, aquí el patrón builder lo vamos a estar viendo constantemente. Y por último, el último bin que nos falta ya para que esté terminada esta clase, pues la más importante. Bueno, la importante de estas, de las claves. Source, y aquí sería security context. RS aquí. Generate. JVeta set. Y le paso el RS aquí. Y aquí vamos a tener JVK selector. Y security context. Y aquí sería select. JVK set. Y bueno, y esto ya podríamos probarlo. Así que voy a ejecutar, a ver si no tengo muchos bugs. Si se ejecuta la primera, bueno, pues se arranca a 9000 sin problemas. Bueno, pues voy a venir a la página esta de aquí, donde está. Y sería, bueno, tengo que hacer una cosa aquí primero para que veáis localhost 9000. Y aquí tengo los endpoints. Entonces yo necesito obtener el código de utilización, y es este de aquí, localhost 9000 OAuth2 authorize, este que tengo aquí marcado. Aquí la redirect URI, y aquí es todos los datos del cliente, es decir, donde tenemos el client, el nombre client, el scope OpenID, el response type va a ser authorization code, utilizamos PKC, y esto sería pues el get que tendría que hacer, así que le voy a darle. Me pide autenticarme, entonces yo me llamo user y de contraseña el usuario tenía user. Le doy y aquí tenemos, esto sería el authorization code, y yo a partir de este authorization code lo que voy a hacer es obtener el token, así que vamos a probar el token con el Postman. Pues tendría que venir aquí, reboot a este de aquí, HTTP localhost 9000 OAuth2 token, o sea que sería esto de aquí, sería un post y vamos a ponerle un body y sería x form urencoder, y esto ya bastantes parámetros, por ejemplo el grant type, aquí guión bajo, authorization code, el client ID, pues sería client, tal como teníamos aquí. El redirect URI, pues la que teníamos, esta de aquí. Bueno, con debug. El code verifier no lo tenemos, y aquí el code. Y vamos a probarlo. Obviamente la autorización aquí yo le he dicho que utilizo un secret basic, entonces tengo que pasarle el nombre de cliente y el secret. Entonces aquí basic out, client y secret. Entonces necesito primero el code verifier, que esto viene en base 64. Lo que hacemos, pues voy a ponerle este de aquí. El code verifier es imprescindible para obtener el code, y esto, de una vez que acceda al servidor, le tengo que enviar siempre el code challenge para que compruebe si es válido. Esto es para prevenir que te intercepten el token. Si te lo roban, pues si no tiene el code challenge, ese token no sirve absolutamente para nada. Por tanto, voy a poner el code verifier aquí,
y aquí el code. Y el code primero lo obtengo y con este flujo le doy, lo copio y lo ponemos aquí. Y le doy enviar. Y aquí tenemos Access Token, Refresh Token y todo lo demás. Voy a copiar este token, ya terminamos el vídeo ahora. JVT y a ver qué me marca. User, Client, TTT, Scope, OpenID y todo lo demás. Bueno, en un principio aquí no tengo roles ni nada. El token hay que tunearlo después, añadirle los claims, pero eso lo haremos ya cuando tengamos los usuarios en la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos. Como siempre, saludo y gracias por ver.